Horacio García Rojas, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en la silla rota. Muchas gracias, muy contento de estar aquí tratando de arreglar esta silla. Estamos muy emocionados de que estés aquí en este espacio porque pues vienes a conversar de dos proyectos muy importantes, dos proyectos que realmente pues se están marcando mucho en el contenido audiovisual en México. Accidente por parte de Netflix y Las Azules por Apple TV. Pero primero quiero platicar de Las Azules porque es un proyecto innovador, es un proyecto muy pero muy gratificante en esos pequeños avances, estos episodios que han salido. Y que me cuentes cómo llegó el proyecto a tu vida, cómo llegan Las Azules. Yo había hecho una serie con Bárbara Mori hace un par de años que se llamó La Negociadora y ahí hicimos clic. Ella y yo interpretamos a dos oficiales de la policía del área de antirrehenes que eran como dos seres que se consideraban como hermanos y luego hay unos conflictos ahí con el padre. Pero hicimos clic inmediatamente. Fer Robsar, que es el marido de Bárbara Mori, que es showrunner y es de los directivos de Lemon Studios, estuvo como muy presente en el proceso de filmar La Negociadora, aunque no trabajaba ahí, estaba como muy presente apoyando a Bárbara, y yo creo que él vio toda la serie y como que dijo, creo que Horacio podría ser Gerardo Herrera. Cuando mando el casting, a los pocos meses no hubo callback. Luego uno manda un casting y dice, bueno, ya, no hubo callback. ¿Qué pasó aquí? Ya, no les gustó mi chamba. Y a los pocos meses me habla Fer, me dice, Horacio, no te había hecho callback porque desde que vi tu casting pensé que eras tú. Pero pues ahí estábamos entre justo las negociaciones con la plataforma, de entender qué era el perfil del personaje, qué era lo que queríamos proyectar con tu rostro, con un tipo como tú, y estás del otro lado, entonces te invito a formar parte de Las Azules. Un proyecto, bueno, un personaje muy profundo, un personaje, Sí, digámoslo, no es antagonista porque realmente no debe ser antagonista, pero que sí pone en duda las juega un poco, habilidades. ¿no? Juega un poco con el papel del antagonista principal, creo que es el machismo en la serie, como este ente y todo lo que representamos los diferentes hombres que justo ejercemos esta violencia de diferentes maneras y con diferentes matices hacia las mujeres. Pero Gerardo Herrera, al ser el líder de la investigación del caso principal de la serie de este asesino, que es el encuadrador de Tlalpan, y que de alguna manera es la contraparte de la investigación que están haciendo ellas, sí juega por momentos como una especie de antagonista. Y lo que es muy interesante, como bien dices, del personaje es que tiene muchos matices. Es entender el contexto de la época, es entender cómo fuimos educados, cómo fueron educados nuestros padres, y este tipo que cree que está haciendo las cosas bien y que cree que es ético lo que está haciendo y que cree que su idea de justicia es la idea que debe ser de la justicia, y cuando comienza a escuchar a estas mujeres empieza a entender que no, que su visión de la justicia está torcida y que está en una línea de convertirse en un monstruo. Y eso lo hace un personaje muy interesante. La verdad, muy complejo. Para los que no han visto Las Azules, retrata un poco como el primer grupo de policía femenil que sucedió después del 68, durante los Sí, 70. Y es una serie de época. Lo vamos a dejar claro, se desarrolla en los 70. Un México que ya no existe porque constantemente México evoluciona, México cambia de, vamos a decirlo, de matices. ¿Cómo fue llevar el Horacio del 2023, del 2024, a 1970 para darle vida al detective? yo nací en el 80, entonces de alguna manera en mi generación está muy presente los estragos del movimiento estudiantil del 68 y ocho y de la matanza. Esta historia, como bien dice, sucede entre el 68 y el 71, el Halconazo. Entonces es como un momento histórico importante para México que de alguna manera yo creo que mi generación lo tiene muy presente. Había hecho hace algunos años una película que es La Cuarta Compañía, donde que también se suscribe en este periodo. Entonces, de alguna manera, como que me había clavado en este periodo muy oscuro de la historia política mexicana, porque además el contexto, digo, muchos lo saben, es este periodo en donde parecía que México iba a ser primer mundo. Y llegan estos políticos que comienzan a hacer una serie de atrocidades que nos llevan a la desesperanza que de alguna manera estamos subsistiendo hoy, de la cual estamos como luchando los mexicanos por salir adelante de los estragos que todavía vienen de esa época. Entonces, de alguna manera, pues platicaba con mis tíos, con las personas que sí les tocó vivir en esa época, y también es entender pues los contextos del machismo dentro de México en esa época, que creo que es lo más importante, dejarlo muy bien reflejado en estos personajes. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuántas puertas se han abierto
para nuestra contraparte como hombres, que son las mujeres, cuánta escucha hemos desarrollado los hombres y cuántas cosas seguimos truncando dentro de nuestro pensamiento unipersonal, egoísta, violento, cuántos pactos patriarcales hemos decidido romper y cuántos no. Y creo que eso es lo que es muy interesante de este proyecto y de este personaje en específico. Y es una serie que sigue vigente, o sea, Sí. tú la puedes ver Sí. en 1970, lo acabas de decir, en un periodo donde, pues, no es secreto que apareció la Guerra Sucia, Sí, no. la policía era como los villanos en esa época, tú te rebelabas y ya ibas a prisión en los mejores casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si es si que no no te desa- subían en un avión y te aventaban en medio del mar. Y ahorita, pues, no llega a suceder lo mismo, pero sí hay como una serie de controversias en torno a toda la política que actualmente se vive. Y yo creo que la pregunta obligatoria sí o sí que se tiene que hacer aquí es, ¿te inspiras en algún personaje real para darle vida al detective? No ¿Algún neces- político? No necesariamente, pero digamos que es como una concepción de todas las cosas que escuché, de las cosas que sucedían en la época. Hay algo lo que te digo que es interesante de Gerardo Herrera es que él cree que está cambiando la policía. Hay una parte donde le dice a su papá, papá, los tiempos cambiaron. Y su papá le dice, no han cambiado, hijo. No han cambiado y no te engañes. Sabes que no han cambiado. Es en el capítulo 6 donde él comienza a hacer unas atrocidades brutales, pues, ¿no? Y de alguna manera está, pues prendías la tele y entendías quién era el Negro Durazo y quiénes rodeaban al Negro Durazo, la Dirección Federal de Seguridad y todas las cosas que se hicieron. Y de alguna manera Gerardo Herrera es como ese tipo de policía que hacia los últimos capítulos se va a abrir un poco una puerta de escucha o no. Va a haber, él de alguna manera se ve, no obligado, pero comienza a entender que la única posibilidad de crecer es escuchar. Y las comienza a escuchar a ellas. Y ahí va a haber un poco o no un giro de tuerca. Es, ¿el tipo realmente va a ser capaz de cambiar o no? Y sería una metáfora de los que nos está tocando vivir a nosotros, ¿no? Es muy interesante todo lo que está pasando en la época presente, cómo los movimientos feministas han alzado la voz y nos han hecho escuchar. Y nos han hecho a nosotros como decir, ¿sabes qué? Creo que es el momento de guardar silencio, escuchar. Y a partir de la escucha, pues generar un mundo más empático y más plano para todos, ¿no? Y eso me gusta mucho del proyecto. Pero de alguna manera, pues sí, está basado en muchas cosas y en ninguna en específico. Es un tema muy complicado. Es un tema muy, pero muy complicado. ¿En algún momento te dio miedo como abordar a este personaje? Porque lo acabas de decir muy bien. Es un personaje machista, es un personaje misógeno, es un personaje que realmente no lo quieres cerca de ti. Y Sí. ahorita en la actualidad con esos movimientos feministas, con esta apertura que hay en los medios de comunicación, ¿no? El empoderar a las mujeres, que hay un personaje como tú lo haces, un poquito viajando al pasado, ¿te da miedo? ¿Cómo fue abordar ese personaje? ¿Hubo miedo? ¿Hubo reto? Es más un reto que un medio, porque al final de cuentas tenemos que hablar de estos personajes, porque esos personajes van a ser un reflejo de realidades que todavía al día de hoy subsisten y que todavía al día de hoy son muy presentes en el género masculino, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que darle imagen y voz a estos errores del pasado para que no sucedan en el presente. Y me gustaba mucho de Gerardo Herrera que no era plano, no era el macho malo, retrógrada, torpe, no. El tipo llega con su mujer que está embarazada y ves como una dulzura en él. Entonces dices, hay todavía un algo de rescatar de este hombre. Si este hombre en algún momento decide irse a ese camino que tiene que ver más con la construcción, la dulzura, el amor, ¿por qué no? Pero no desde una moralidad, sino desde una cosa humana, pues tal vez el güey comience a escuchar y tal vez hay la posibilidad del cambio. Si lo hacíamos muy plano, pues entonces, ¿Dónde queda el personaje? ¿dónde queda el personaje? ¿Dónde queda lo humano? Los humanos somos una bola de cosas y una bola de resultados. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día ni siquiera es nuestra culpa. Fuimos educados así, en una etapa donde eres niño y donde no te dan la posibilidad de pensar. Pienso en Gerardo Herrera como este hombre, hijo de Aldo Herrera, que lo interpreta Mario Zaragoza, y es un hombre que le dicen, esto es así y esto es así. Y él creció con pensar que eso era así. Entonces él se siente con el derecho de decirle a su hermana, eso no es así, es como yo te estoy diciendo porque yo soy el hombre y yo mando. Porque así me enseñó mi papá. Y a mi papá le enseñaron así, y entonces seguramente si tengo un hijo también le voy a decir eso a mi hijo. Y es algo que ya se va replicando en las generaciones. Pasa y pasa y pasa y pasa. Pero al personaje en algún momento
vemos que le está doliendo las cosas que está haciendo. La violencia que está infringiendo en los demás lo está lastimando no a nivel físico, sino a nivel humano. Y es ahí donde como que el personaje puede darse cuenta de cómo está seguir perpetuando esta violencia, pues al que más le va a hacer daño es a él. ¿Llegará la redención para él? Pues habrá que verlo. Faltan 3 capítulos, ahorita está el capítulo 7 y un poco empiezan los dejos. Lo interesante del personaje es que pues cuando cometes ciertos errores la redención no puede ser total. O sea, vas a cargar con esos monstruos y vas a cargar con tus culpas todo el tiempo, que es una cosa muy interesante sobre asumir tus privilegios y tus culpas y tus responsabilidades. Duele saber que cometiste errores. Que en el proceso como actor, digo, a ver, tengo que interpretar a este personaje que reacciona así, que le habla así a las mujeres. Ok, bueno, este tipo es un macho, yo soy un macho. Y dices, no, yo ya soy un hombre deconstruido. Y de repente dices, no, espérate, ayer dijiste esto, ayer hiciste esto. Y duele. Dices, me hace falta mucho todavía. Todavía hay un gran camino que recorrer, pues para poder ser un ejemplo para mi hija. Para que cuando mi hija vea a su papá, ella diga, mi papá es un buen hombre. Ese sería como el premio mayor que yo pudiera recibir en la vida, pero hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y estoy en proceso y soy consciente. Ahora imagínate el que no escucha y el que no es consciente. No, pues ahí se va a quedar. Se va a quedar ahí y no va a haber posible solución. Sí. Compartes créditos con un gran elenco. Sí, está Bárbara muy padre. Mori, está Jimena Sariñana, está Natalia Telles. ¿Cómo ha sido la química con ellas? ¿Cómo fue la química dentro y fuera del set? Cristian Tapan también. Fue muy... Creo que lo que más me gusta de este proyecto, amén del contenido, estoy muy contento de lo que estoy viendo en la pantalla. Nunca me había pasado como... siempre nos dan las series completas. Y ahora a mí no me tocó ver la serie completa. Entonces cada miércoles estoy descubriendo algo. O sea, no les dieron como, aquí está toda la serie, disfrútala y... A ellas cuatro sí. O sea, a ti te aplicaron la del usuario, ¿no? Sí. Te vas a tener que esperar hasta que... Pero está padre ir descubriendo como cada miércoles cómo va avanzando la historia y cada día me emociono más de ver a mis compañeros de trabajo también, las cosas que han logrado con sus personajes. Cuando algo está bien escrito y cuando estás... Los medios audiovisuales son un juego como la vida y la sociedad, somos un juego de ajedrez y todas las fichas cumplen una función, es decir, en el ajedrez un peón puede hacer jaque mate. Entonces, cuando entiendes que esto es un trabajo en conjunto y en equipo, se disfruta muchísimo. Entonces, sí nos volvimos una gran familia. De la mano de Fer Robster es muy importante quién dirige y quién coordina todo, porque quién arma los equipos y quién nos pone a jugar. Entonces, el director técnico, ¿no? Pues, cuando el director técnico te dice, la opción es meter gol, pero lo vamos a meter entre todos. Quien va a patear la pelota al final es el delantero. Pero desde que el portero decide dar el pase, se está armando el gol. Es una estrategia. Es una estrategia y es una cosa de diversión, de todos somos partícipes y todos somos responsables y todos somos importantes. Entonces, Fer construye los equipos así. Entonces, era un entorno muy divertido, pero al mismo tiempo de mucha exigencia. Entonces, llegábamos todos al set así de, quiero lo mejor de ti, porque yo te voy a dar lo mejor de mí. Y todos estábamos en el mismo mood. Entonces, pues eso surge la magia. Y también llegas con Accidente, esta serie de Netflix que realmente parte de una premisa muy sencilla, pero conforme van avanzando los episodios se vuelve más complejo. Se va complejizando. Y es lo que está sucediendo con Accidente es impresionante el éxito que está teniendo alrededor del mundo. Pensar en un contenido hecho en México, filmado en locaciones mexicanas, viendo la magnitud de las hermosas montañas del Teposteco y viendo las calles de Tequisquiapan, que fue el lugar donde filmamos, está recorriendo el mundo. Y ahorita seguramente alguien en Asia la está viendo. Y eso es muy interesante. Y Accidente, la premisa que a mí más me interesa es el dolor. ¿Y qué haces con el dolor? ¿Y a dónde te lleva el dolor mal trabajado? ¿Cómo lo formulas? ¿Cómo llega este proyecto también a tu vida? Llegó a finales del año pasado y era muy impresionante como decir, ¿está reuniendo todo este cast? Sí, está reuniendo todo este cast. ¿Y todo este cast tiene disponibilidad para hacer este proyecto juntos? Sí, todo este cast tiene... órale, qué interesante. Y la verdad es que, o sea, no hay como una estrella que brille sobre los demás. O sea, todos como que tienen su propio dolor y cómo lo convierten bajo una premisa pues tan sencilla que incluso uno lo puede ver en televisión, no le puede prestar atención, pero no sabes las consecuencias que hay detrás de eso, no sabes cómo lo enfrentan las familias. Que eso es lo más interesante, como de un día en la vida de alguien que puede ser el día perfecto, siempre hay una trampa del destino. ¿Y qué haces con ese dolor?
Que es a mí lo que me gusta mucho de Accidente es justo pensar en yo qué haría con ese dolor. ¿Y tú qué harías con ese dolor? No lo sé. Esa es la sorpresa. No lo sé, pensarlo, o sea, yo que soy padre de familia, pensar en eso, creo que es la cosa más dolorosa solo de pensarlo, no sé a dónde me podría llevar. Y eso es muy interesante y yo creo que es algo que los humanos tenemos que estar como repensando todo el tiempo, cómo canalizamos nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras culpas, como toda esa parte negativa que no sabemos qué hacer bien con ellas, y creo que ese es el éxito que está teniendo Accidente. Y Accidente junto con Las Azules comparten algo muy especial, que es un proyecto mexicano. Y lo Sí. acabas de decir muy bien, es un proyecto que lo va a ver el mundo, no, bueno, no solamente México, lo va a ver el mundo, van a poder disfrutar de estas series. Has hecho muchas producciones mexicanas y yo creo que la pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué crees que le falta al entretenimiento en México para que sea una potencia a lo mejor igual al estadounidense? Yo creo que confianza, lo fuimos. Pensar en el cine de oro en México, estábamos al nivel. Y las producciones mexicanas eran vistas alrededor del mundo. Después vino el cine de fichera, los 70, los 80, como que perdimos un poco de espacio. Después nos evocamos al melodrama únicamente como la única opción y a la comedia barata. Y yo creo que hoy estamos reencontrándonos a nosotros mismos. No es casualidad que las películas mexicanas estén conquistando tantos festivales alrededor del mundo y que ahora el contenido audiovisual en México esté avanzando tanto. ¿Qué nos hace falta? La confianza de los que ponen las lanas. ¿Y qué nos hace falta? Contar historias que solo se pueden contar en México. No hemos visto, por ejemplo, la vida de Acolmistli y Nezahualcóyotl. Y la vida de Acolmistli y Nezahualcóyotl, pensar en una historia sobre cómo Nezahualcóyotl es despojado del reino de Texcoco y después tiene que pasar tantas cosas para tumbar a Maxtla en el gran hormiguero, es Game of Thrones. Es una historia de intrigas políticas en 3 reinados grandes que todos quieren conquistarse unos a otros. Pensar la historia de él como un ícono es pensar en algo como Game of Thrones. ¿A quién no nos gusta sentarnos a ver una película, una serie como Game of Thrones? Al mundo en general. Entonces yo creo que ahí hace falta un poco de confianza en entender que las historias de México son poderosas y que hay un pasado histórico importante y que son ricas de ver. Y ahí La escena trágica, por ejemplo, pensar en ya hace 200, 150 años. La Revolución Mexicana, pensar en todas las intrigas políticas detrás, pero no como un elemento histórico, y sí, al mismo tiempo sí, sino como una intriga política. Todo lo que sucedió. todo lo que no se ha dicho. Todo lo que no se ha dicho. Porque pues conocemos como la superficie de la historia, pero ¿y lo demás? ¿Qué platicaban Pancho en esa foto icónica de Pancho Villa con Zapata? ¿Qué platicaban? No sé, ¿qué platicaban? Sería muy interesante ese misterio. indagar en estas dos figuras tan potentes. Se sentaron a tomar una foto. ¿Qué pensaba cada uno del otro? Finalmente, Horacio, muchísimas gracias por estar aquí. ¿En qué otros proyectos te vamos a poder disfrutar? Porque con eso que nos acabas de decir, no sé ustedes, pero yo ya estoy viendo una película de los misterios de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Ojalá, sería increíble. El año que entra estreno algo que a mí me emociona mucho, que tiene que ver un poco con esto, es una coproducción de DC Comics, Anima Studios y Warner Media, y es una película que se llama Aztec Batman. ¿Se vas a hacer Batman? Yo soy Batman. ¿Lo acaba de decir? Ya lo anunciaron, entonces no hay ningún spoiler ahí grave. Las voces anunciadas somos un servidor como Batman, yo Wally, Álvaro Morte, que es Dos Caras / Cortés, y Omar Chapado, que es una reinterpretación del Joker, que se llama Joker. Y es pensar en el mito de Batman, es un chico que vive en un señorío aliado a México, Tenochtitlan, su padre es el Huetlatoani, llega a Cortés, del otro lado del mar, y mata a su padre. No. Y este chico huye con el que sería su Alfred, que es Akatzin, huye a ocultarse en el templo de Sinacan, que es el templo del dios murciélago, y ahí desarrolla la idea de la venganza. Y quiere cobrar venganza ante el asesinato de su padre, ante su orfandad. Y en ese momento, y conforme va madurando, entiende que el camino no es la venganza, sino la justicia. Y entonces surge Aztec Batman. Y es combinar la cultura pop con uno de los personajes icónicos más importantes, que es Batman, dentro del contexto histórico. Vamos a ver México Tenochtitlan a color. Hay una gran investigación, sobre todo antropológica, en lo físico, en lo que sí vemos. Yo tenía una maestra de antropología que nos decía, ¿realmente qué sucedió hace 500 años? Concretamente nadie lo sabe, pero lo que no podemos negar es la piedra. Teotihuacán está ahí. Wow. Palenque está ahí. ¿Sabes? Xochicalco está ahí.
O sea, te paras y ves la piedra y ahí hay una historia. Hay una ventana al pasado. Hay una ventana al pasado y de alguna manera hay toda una reconstrucción en el proyecto de Aztec Batman de a través de la animación y el dibujo poder recrear México Tenochtitlan como parece ser que era. Y verlo en pantalla creo que va a ser muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que indagan en su pasado. Sobre todo que nos vemos nosotros, tipos como nosotros decimos, pues sangre indígena corre aquí. Aquí hay. Aquí hay. Habemos algunos como yo que no tenemos una conciencia grande porque tratando de buscar en el árbol genealógico no hay nadie que nos diga exactamente de dónde vienen estas facciones y por qué tengo este color de piel, qué lengua hablaban mis abuelos, porque en algún momento alguien fue obligado a olvidarse y enterrar su cultura. Pero este tipo de proyectos como Aztec Batman es alguna manera de traerlos al presente y volver a decir, venimos de guerreros. Es lo que dices, ¿no? Contar historias. Darle la vuelta a la tortilla. Darle la vuelta, justamente. Y que solo sucederían aquí. Yo quiero ver una historia de Machu Picchu y del Imperio Inca en su apogeo. O sea, las locuras del emperador de Disney yo la veo cada vez que puedo porque me encanta ver como esta idea de los incas vivos. Ya trabajado, o sea, ya una investigación previa y cómo no hacerlo con Disney, ¿no? Hay un poder ahí, ¿no? Entonces, pues nosotros también tenemos una historia igual de poderosa. ¿Por qué nos encantan las películas de los griegos, las películas de los romanos, de los vikingos? A mí me apasionan. Pero no hay de mi historia como parte de este país. Entonces también ahí hay una cosa que yo sí quiero pelear porque existen más de ese tipo de contenidos. Estrenamos el año que entra este Batman y creo que por ahí vamos a apuntarle a eso. Aparte de esa, ¿otro proyecto que tengas? He hecho un par de películas independientes que esperemos que siempre con las pelis independientes es cuándo van a salir. Esa es la cuestión. Es el misterio por resolver. Hice una serie de ciencia ficción con Lucía Puenzo, que también esperemos que salga el año que entra, que también es muy interesante. Y estoy también empezando, indagando en mi siguiente etapa de carrera, que es yo estar detrás de la cámara y comenzar a contar las historias en las que yo creo y en las que yo siempre he soñado contar, que siempre tienen que ver con la fantasía, con el realismo mágico. Mi película favorita mexicana es Macario. Okay. Y de alguna manera quiero aspirar a hacer ese tipo de cosas. El realismo mágico en el cine. Sí, pues es que Roberto Galvadón lo tenía muy claro, ¿sabes? Y como Vi Traven, como las historias que escribía, y Emilio Carballido, que son los partícipes de hacer Macario vivo, y don Ignacio López Tarso, con quien tuve la oportunidad de trabajar y querer y tener una relación de amistad linda, que hoy en paz descanse. Hay que traer como esas cosas que hablaban de México. ¿Por qué Coco funcionó tanto? El realismo. Es el realismo mágico, nuestra relación con la muerte, que es única, que no es una relación, no somos irrespetuosos ante la muerte por bailar en los cementerios el Día de los Muertos, más bien somos amorosos con la muerte, es decir, todos vamos a verte, camarada. En algún momento todos nos vamos a topar contigo, hermana, así que empecemos a bailar desde ahorita, para que cuando nos toque, la transición sea mucho más suave. Lo disfrutemos, nos reencontremos, bailemos. Y sepamos que los que se quedan aquí nos van a recordar. Y nos van a recordar con tequila, con música, con tamales, con comida rica. Y ellos van a disfrutar nuestro recuerdo. Que nuestro recuerdo, simplemente si te vas y no hay un más allá, saber que cuando te vas a ir, los que te van a recordar con una sonrisa, ya está chido. Horacio, muchísimas gracias por venir aquí a La Silla Rota. Con todo lo que nos has dicho, la verdad es que por mi parte yo me muero por ver esa de Batman. Es ya bien padre. Así que vamos a estar al pendiente de tus redes sociales, así que por favor, si nos las puedes decir. Horacio García Rojas en Instagram, Horacio-García-Rojas en Instagram, en Facebook igual, Horacio García Rojas, y en Twitter, X, antes Twitter, Horacio GR69. Síganme, vean Las Azules, está en Apple TV, estrenamos el capítulo 7 el día de hoy, faltan 3 más, y Accidente está en Netflix, denle click. Horacio, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo. No, muchas gracias, un saludo a toda la banda de La Silla Rota.